un ranchero a una familia de lobos moribundos. Lo que pasó después cambió su vida para siempre. Desde que tengo memoria, he sentido que la Sierra Tarahumara guarda secretos. Dicen los viejos que estas montañas respiran, que conocen nuestros pasos y que a veces, cuando el viento sopla entre los pinos al atardecer, susurran historias antiguas que solo los que sabemos escuchar podemos entender. Mi abuelo me lo enseñó cuando era niño. Manuel, esta tierra no es solo tierra, tiene memoria. Mi nombre es Manuel Estrada. Tengo 48 años. Y toda mi vida he trabajado este rancho que heredé de mi abuelo don Joaquín. No es grande como las haciendas de los ricos, pero mis cabras dan buena leche. El maíz crece alto cuando las lluvias son generosas. Y tenemos suficiente para vivir con dignidad. Aquí, en este rincón de Chihuahua, donde los barrancos cortan la tierra como cicatrices antiguas, construí mi vida junto a mi esposa Dolores y mis hijos, Miguel de 18 y Lucía de 15. Y está Rocco, claro, mi perro, mi sombra. Un mestizo de pelo café con manchas blancas en el pecho, orejas siempre alertas y ojos que parecen entender todo lo que digo. Lo encontré hace 7 años, flaco y malherido cerca del pueblo, después de que unos muchachos lo apedrearon. Lo curé, le di de comer, y desde entonces no se ha separado de mí. No es un perro cualquiera. Los rancheros de por aquí dicen que tiene el don. Puede sentir cuando una cabra está enferma antes que muestre síntomas. Encuentra a las que se pierden en el monte, y parece oler la lluvia días antes de que caiga. Esta mañana, como todas, salimos antes del amanecer a revisar las cercas de la parte norte, donde el rancho colinda con tierras que nadie ha reclamado en años. El cielo apenas comenzaba a aclararse, con ese azul profundo que poco a poco se tiñe de naranja. Rocco iba adelante, olfateando el aire fresco, deteniéndose de vez en cuando a esperar que mi paso lento lo alcanzara. Ya no somos tan jóvenes, ¿verdad, amigo?, le dije mientras me ajustaba el sombrero. El frío de la madrugada se colaba hasta los huesos a pesar del grueso suéter de lana que Dolores tejió el invierno pasado. Habíamos caminado cerca de 1 hora cuando llegamos al barranco viejo, ese que el arroyo fue cavando durante siglos hasta formar una cicatriz profunda en la tierra. Es un lugar extraño. Los árboles crecen retorcidos, como si algo bajo la tierra los obligara a contorsionarse. Mi abuelo nunca quiso que construyéramos nada cerca de allí. Ese lugar tiene historia triste, decía. Nunca explicó más y yo nunca pregunté demasiado. Así son las cosas en estas montañas. Hay preguntas que es mejor no hacer. Fue entonces cuando Rocco cambió. Se detuvo en seco, las orejas tensas, el cuerpo rígido como si hubiera visto un fantasma. Comenzó a olfatear el aire, luego el suelo, moviéndose en círculos cada vez más pequeños, hasta detenerse en un punto exacto, cerca de donde el barranco hace una curva. Y entonces lo hizo. Aulló. No era su ladrido habitual, ni siquiera el sonido que hace cuando encuentra una presa. Era un aullido largo, profundo, casi triste, que parecía vibrar con las mismas montañas. ¿Qué pasa, muchacho? Me acerqué, pensando que tal vez habría olido algún animal muerto o una víbora. Pero no había nada visible, solo tierra oscura, algunas piedras y la hierba rala que crece en esta parte del rancho. Intenté llevármelo, pero se resistió. Se sentó sobre sus patas traseras, mirando fijamente ese punto en la tierra, y volvió a aullar, esta vez más bajo, como si estuviera llamando a alguien. Vamos, Rocco. Tenemos trabajo que hacer. Pero no se movió. Por primera vez en 7 años, mi perro me desobedeció completamente. Me miró con esos ojos que parecen entender todo, y luego volvió su atención al suelo. Decidí dejarlo ser. A veces los perros tienen sus manías, y Rocco nunca había sido caprichoso sin razón. Le silbé una última vez, y seguí mi camino para revisar las cercas. Cuando regresé, 1 hora después, seguía allí, en exactamente el mismo lugar, como una estatua guardiana. Está bien, suspiré. Quédate si quieres, pero yo tengo que volver a casa. Dolores tendrá el desayuno listo. Caminé unos metros,
esperando que me siguiera como siempre, pero no lo hizo. Me detuve y miré hacia atrás. Allí estaba, inmóvil, observándome con una intensidad que me provocó un escalofrío. Algo no estaba bien. Regresé a su lado y me agaché para acariciarle el lomo. ¿Qué ves, amigo? ¿Qué sientes que yo no puedo sentir? Como respuesta, comenzó a escarbar. Sus patas delanteras se movían con furia, levantando tierra y piedras. Nunca lo había visto cavar así, con tanta determinación, casi con desesperación. Rocco, para. ¿Qué haces? Intenté detenerlo, pero era como si estuviera poseído. La tierra volaba por todos lados manchándome la camisa, metiéndose en mis ojos. Y entonces, entre la tierra oscura, vi algo blanco. Al principio pensé que era una raíz o una piedra, pero cuando Rocco se detuvo, jadeando, vi que era un hueso. No un hueso cualquiera, sino uno grande, antiguo, parcialmente fosilizado. Junto a él, algo brilló tenuemente bajo la luz del sol naciente. Me agaché y lo recogí. Era un pedazo de metal corroído, tal vez parte de una hebilla o un botón. El corazón me dio un vuelco. De repente, las historias que mi abuelo me contaba cuando niño regresaron a mi mente. Historias sobre la revolución, sobre los combates que se libraron en estas montañas, sobre familias que huían, tesoros escondidos, y siempre, siempre, la mención de lobos. Donde los lobos aúllan hay secretos enterrados, solía decir mi abuelo. Nunca entendí completamente qué quería decir con eso. En estas montañas, los lobos eran comunes en el pasado, pero hacía décadas que no se veía ninguno. Se decía que una familia entera de lobos vivía cerca del barranco, protegiendo algo. La familia de lobos guarda el tesoro de los valientes, repetía mi abuelo, como un estribillo de una canción olvidada. Miré a Rocco, que ahora estaba tranquilo, sentado junto al agujero que había cavado, como si su misión estuviera cumplida. Por un momento, bajo la luz ambigua del amanecer, sus ojos parecieron brillar de una manera extraña, casi como los de un lobo. ¿Qué has encontrado, Rocco? Susurré, más para mí mismo que para él. ¿Qué secreto nos está mostrando la tierra? Guardé el pedazo de metal en mi bolsillo y tapé el agujero con la tierra que Rocco había removido. No quería que nadie más viera esto, al menos no hasta entender qué significaba. Algo me decía que este hallazgo no era casualidad, que había una razón por la que Rocco había elegido este día, este momento, para mostrármelo. Vamos a casa, amigo. Tenemos mucho en qué pensar. Esta vez me siguió sin protestar, pero noté que miraba hacia atrás cada pocos pasos, como si se despidiera de algo o alguien que solo él podía ver. Al llegar a casa, Dolores nos esperaba en el portal. A sus 45 años, sigue siendo la mujer hermosa de la que me enamoré. Sus manos ásperas por el trabajo, su rostro marcado por el sol, esos ojos negros que pueden leerme como un libro abierto. ¿Por qué tardaron tanto?, preguntó secándose las manos en el delantal. El café se está enfriando. No le conté sobre el hallazgo. No todavía. Primero necesitaba entender, recordar más detalles de las historias de mi abuelo, quizás hablar con don Eliseo, el más anciano del pueblo, que había conocido a mi abuelo en su juventud. Revisando las cercas del norte, respondí vagamente. Parece que tendremos que arreglar algunos postes antes de que lleguen las lluvias fuertes. Dolores me miró con suspicacia. 23 años de matrimonio le han dado un sexto sentido para detectar cuando no le estoy diciendo toda la verdad. Pero no insistió. En nuestro mundo los hombres tienen sus preocupaciones y las mujeres las suyas, aunque al final todo se comparta. El resto del día transcurrió como cualquier otro. Ordeñé a las cabras con la ayuda de Miguel, mi hijo mayor. Es un buen muchacho, trabajador, con manos hábiles para reparar cosas. Ha hablado de irse a la ciudad a estudiar mecánica. No me gusta la idea de que se aleje del rancho, pero entiendo que los jóvenes necesitan hacer su propio camino. Lucía ayudó a su madre con las tortillas y el queso fresco. Tiene el carácter fuerte de Dolores, pero los ojos soñadores de mi madre. A veces la encuentro mirando hacia las montañas con la misma expresión que yo tenía a su edad,
como si buscara algo más allá del horizonte. Mientras trabajábamos no podía dejar de pensar en lo que Rocco había descubierto. El pedazo de metal me quemaba en el bolsillo, como un secreto que exigía ser revelado. ¿Y ese hueso? ¿De quién sería? ¿De un animal? ¿De una persona? La idea me provocó un escalofrío. Cuando terminamos las tareas del día y la familia se reunió para la cena, noté que Rocco no estaba por ningún lado. Normalmente se echaba cerca de la puerta de la cocina, esperando pacientemente por algún trozo de comida que yo le diera a escondidas de Dolores, que siempre regaña que al perro no se le da de comer en la mesa. ¿Alguien ha visto a Rocco?, pregunté, tratando de sonar casual. Miguel negó con la cabeza, concentrado en su plato. Lucía murmuró algo sobre haberlo visto cerca del cobertizo, pero no estaba segura. Después de la cena, salí a buscarlo. La noche había caído completamente, y la luna llena iluminaba el rancho con una luz plateada que hacía que todo pareciera diferente, casi irreal. Silbé, llamándolo, pero no apareció. No era común que se alejara tanto tiempo. Rocco siempre estaba cerca, como una sombra protectora. Caminé hasta el cobertizo, luego revisé los corrales y el granero. Nada. Una inquietud comenzó a crecer en mi pecho. ¿Y si había regresado al barranco? La idea me golpeó con fuerza. Claro, tenía que estar allí. Por un momento consideré esperar hasta la mañana. El barranco no era un lugar para visitar de noche, especialmente después de lo que habíamos encontrado. Pero la preocupación por Rocco era más fuerte. Tomé una linterna, me puse la chamarra y le dije a Dolores que saldría a buscar al perro. ¿A esta hora?, preguntó arrugando la frente. Puede esperar hasta mañana, Manuel. Ese animal conoce el camino a casa. No tardaré, le aseguré, besándole la frente. Es raro que no haya venido a cenar. El camino hacia el barranco nunca me había parecido tan largo ni tan solitario. La luna proyectaba sombras extrañas entre los árboles, y el único sonido era el de mis propios pasos y el ocasional llamado de un búho. A medida que me acercaba, una sensación de estar siendo observado se apoderó de mí. Me detuve varias veces, iluminando con la linterna los alrededores, pero no vi nada fuera de lo normal. Cuando finalmente llegué al borde del barranco, lo vi. Rocco estaba exactamente en el mismo lugar donde había acabado en la mañana, pero no estaba solo. Junto a él, iluminado por la luz de la luna, había un lobo grande, de pelaje gris plateado, que se erguía como una aparición. Me quedé paralizado. Los lobos habían desaparecido de estas montañas hacía décadas. Yo mismo nunca había visto uno excepto en fotografías o dibujos. Y sin embargo allí estaba, tan real como la tierra bajo mis pies. Lo más extraño era que Rocco no parecía asustado ni agresivo. Estaba sentado tranquilamente junto al lobo, como si fueran viejos conocidos. El lobo giró su cabeza hacia mí, sus ojos brillando como ámbar bajo la luz de la luna. Nos miramos durante lo que pareció una eternidad. Luego, tan silenciosamente como había aparecido, el lobo se dio la vuelta y se perdió en la oscuridad del barranco. Rocco lo observó irse y luego vino trotando hacia mí, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. ¿Qué fue eso?, murmuré, acariciando su cabeza cuando llegó a mi lado. ¿Qué está pasando aquí, Rocco? Como respuesta, mi perro solo me miró con esos ojos sabios y emprendió el camino de regreso a casa, deteniéndose ocasionalmente para asegurarse de que lo seguía. Esa noche, acostado junto a Dolores que dormía profundamente, no pude conciliar el sueño. La imagen del lobo, el hueso, el pedazo de metal, las historias de mi abuelo. Todo daba vueltas en mi cabeza como piezas de un rompecabezas que no lograba armar. Donde los lobos aúllan hay secretos enterrados. Las palabras de mi abuelo resonaban en mi mente. ¿Qué secretos guardaba nuestra tierra? ¿Qué historia estaba tratando de contarme? Al amanecer, tomé una decisión. Iría a ver a don Eliseo. Si alguien podía ayudarme a entender lo que estaba sucediendo, era él. Con sus 90 y tantos años,
Era el último vínculo vivo con el pasado de estas montañas, con los tiempos de la revolución que mi abuelo tanto mencionaba en sus historias. Después de las tareas matutinas, le dije a Dolores que necesitaba ir al pueblo por algunas herramientas. No me gustaba mentirle, pero tampoco quería preocuparla con historias de huesos y lobos fantasmales antes de tener alguna explicación coherente. Rocco, por supuesto, vino conmigo. Mientras conducía la vieja camioneta por el camino de terracería que lleva al pueblo, lo observé de reojo. Estaba sentado en el asiento del pasajero, mirando por la ventana con una expresión que, de haber sido humano, habría descrito como pensativa. Don Eliseo vive en las afueras del pueblo, en una pequeña casa de adobe con un patio lleno de plantas medicinales. Es un curandero respetado, aunque la gente ahora prefiere al médico que viene de la ciudad una vez por semana. Cuando llegamos, lo encontramos sentado bajo un árbol de mezquite, tejiendo una canasta con sus dedos nudosos pero sorprendentemente ágiles. «Manuel Estrada», dijo al verme, sin levantar la vista de su trabajo. «Ya te estabas tardando en venir». Me detuve en seco. ¿Me esperaba, don Eliseo? El anciano sonrió, mostrando los pocos dientes que le quedaban. «Las montañas hablan, muchacho, y yo todavía sé escucharlas». Se me erizó la piel. ¿Cómo podía saber que yo vendría? Rocco se acercó a él y, para mi sorpresa, el viejo dejó su trabajo para acariciarle la cabeza con afecto. «Este perro tiene sangre de los antiguos», murmuró. «Los que corrían con los lobos». Me senté frente a él, sintiendo que había entrado en una de esas conversaciones donde nada es lo que parece. «Don Eliseo, encontré algo en mi rancho, cerca del barranco viejo». «Ah, el barranco de los lobos», asintió, como si fuera el nombre oficial del lugar. «Ese lugar ha guardado muchos secretos por mucho tiempo». Le conté sobre el hueso, el pedazo de metal, y después de dudar un momento, también sobre el lobo que había visto la noche anterior. Don Eliseo escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, como si le estuviera confirmando algo que ya sabía. «Tu abuelo Joaquín era un hombre valiente», dijo finalmente. «Uno de los pocos que entendió el pacto». «¿El pacto?», pregunté confundido. «Con la tierra, con los lobos». Don Eliseo dejó su canasta a un lado y me miró directamente a los ojos. «Durante la revolución, estas montañas vieron mucha sangre, Manuel. Los federales perseguían a los revolucionarios, mataban a cualquiera que sospecharan que los ayudaba. Tu bisabuelo Emiliano Estrada era uno de ellos, de los revolucionarios, un hombre de confianza de Pancho Villa. Esta parte de la historia la conocía, aunque vagamente. Mi abuelo mencionaba con orgullo que nuestra familia había luchado por la tierra, por los derechos de la gente. Lo que quizás no sepas», continuó don Eliseo, «es que tu bisabuelo fue encargado de proteger algo muy valioso. Un tesoro, algunos dirían, aunque no del tipo que la mayoría imagina». «¿Qué clase de tesoro?». Mi curiosidad crecía con cada palabra. «Documentos, principalmente. Cartas, mapas, planes de batalla, listas de simpatizantes y colaboradores. Información que, en manos equivocadas, habría significado la muerte para cientos de personas». Don Eliseo hizo una pausa como si estuviera decidiendo cuánto más decir. También había otras cosas, medallas, algunas monedas de oro, objetos personales de los líderes revolucionarios, símbolos, reliquias de la lucha. ¿Y mi bisabuelo escondió todo eso en nuestras tierras? ¿En el barranco? Don Eliseo asintió lentamente. La historia cuenta que cuando los federales lo acorralaron, Emiliano se refugió en una cueva cerca del barranco. Estaba herido, perdiendo sangre. Sabía que no sobreviviría, pero antes de morir, hizo algo extraordinario. El anciano miró a Rocco, que escuchaba atentamente como si entendiera cada palabra. Se dice que una familia de lobos vivía cerca de la cueva. En aquellos tiempos los lobos eran comunes en estas montañas. Emiliano, en su desesperación o quizás guiado por una sabiduría ancestral, les habló. Les pidió que protegieran lo que él ya no podía proteger. Quise reírme, decir que eso era una leyenda fantasiosa,
pero la imagen del lobo de la noche anterior me detuvo. Además, no se cuestiona a un anciano como don Eliseo cuando cuenta una historia. Los lobos aceptaron, continuó. Y desde entonces, montaron guardia sobre el secreto. Tu abuelo Joaquín, que era apenas un niño cuando su padre murió, heredó no solo la tierra sino también el conocimiento del pacto. Él entendía que parte de ser dueño de estas tierras era respetar a los lobos, protegerlos como ellos protegían nuestro legado. Pero los lobos desaparecieron hace décadas, objeté. Yo nunca vi uno hasta anoche. No desaparecieron, Manuel. Se ocultaron. Cuando los hombres comenzaron a cazarlos, cuando las escopetas y los venenos amenazaban con exterminarlos, se retiraron a lo más profundo de las montañas, pero nunca abandonaron su promesa. Siempre ha habido al menos un lobo vigilando el barranco, invisible para la mayoría. Miré a Rocco, recordando cómo había estado sentado tranquilamente junto al lobo, como si se conocieran. ¿Y mi perro? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Don Eliseo sonrió misteriosamente. Los perros recuerdan, Manuel. En su sangre, en sus huesos, recuerdan que una vez fueron lobos. Y algunos, como tu Rocco, están más cerca de sus ancestros de lo que parece. Pueden sentir el llamado, pueden ver lo que nosotros no vemos. Me froté la frente, tratando de procesar todo esto. Parte de mí quería rechazarlo como supersticiones de un viejo, historias inventadas para entretener a niños. Pero otra parte, la que había visto al lobo, la que había sentido el extraño comportamiento de Rocco, sabía que había verdad en sus palabras. ¿Por qué ahora?, pregunté finalmente. ¿Por qué después de todos estos años, Rocco encontró esos restos y apareció un lobo? La expresión de don Eliseo se tornó grave. Porque el peligro ha regresado, Manuel. No los federales esta vez, sino otros que quieren la tierra sin entender su valor real. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Se refiere a los inversionistas? Los que han estado comprando tierras en la región. Hacía meses que corría el rumor de que una empresa extranjera estaba adquiriendo terrenos en la Sierra Tarahumara, supuestamente para proyectos turísticos o mineros. Varios rancheros habían vendido ya, tentados por sumas que parecían fortunas para nosotros. Exactamente. Don Eliseo asintió. Han estado preguntando específicamente por tu rancho, Manuel, por el área del barranco. Dicen que hay estudios que sugieren minerales valiosos bajo esa tierra. Pero es mi rancho, mi tierra. No tengo intención de vender. Las intenciones cambian cuando el dinero habla, muchacho. Y estos hombres no son de los que aceptan un no fácilmente. Además, don Eliseo hizo una pausa significativa. ¿Estás seguro de que toda esa tierra es legalmente tuya? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Por supuesto. Mi abuelo me la dejó, y a él se la dejó su padre. Tenemos escrituras. ¿Las has revisado recientemente? ¿Sabes exactamente qué dicen esos papeles? ¿Dónde están los linderos exactos? Don Eliseo sacudió la cabeza. Los papeles viejos pueden decir cosas que hemos olvidado, Manuel. Y a veces, lo que no está escrito es tan importante como lo que sí lo está. Me quedé en silencio, digiriendo sus palabras. Era cierto que nunca había revisado detalladamente las escrituras del rancho. Mi abuelo me lo había heredado, yo firmé los documentos que el notario preparó, y eso fue todo. Siempre di por sentado que conocía los límites exactos de mis tierras. Pero, ¿realmente los conocía? ¿Qué debo hacer, don Eliseo? El anciano retomó su canasta, sus dedos moviéndose hábilmente entre las fibras. Sigue a tu perro, Manuel. Él te mostrará el camino. Busca en los papeles viejos, en los recuerdos. La tierra quiere que conozcas su historia completa antes de que sea demasiado tarde. Cuando salimos de casa de don Eliseo, el sol ya comenzaba a descender. Habíamos pasado horas hablando, y salí con más preguntas que respuestas, pero también con un propósito claro. Tenía que encontrar lo que mi bisabuelo había escondido, entender el legado completo que había heredado. Vamos, Rocco, dije mientras subíamos a la camioneta. Tenemos trabajo que hacer. De regreso al rancho mi mente trabajaba a toda velocidad.
Necesitaba revisar los documentos de propiedad, buscar cualquier mención al barranco o a los límites exactos del terreno. También necesitaba volver al lugar donde Rocco había encontrado el hueso, investigar más a fondo. Al llegar, encontré a Dolores preocupada. ¿Dónde estabas?, preguntó en cuanto entré. Miguel dijo que no fuiste a la ferretería. Suspiré. No podía seguir ocultándole la verdad, no a ella. Estuve con don Eliseo. Le conté todo, el hallazgo de Rocco, el lobo, la historia de mi bisabuelo revolucionario y el supuesto tesoro escondido. Al principio vi la incredulidad en sus ojos, pero a medida que avanzaba mi relato, especialmente cuando llegué a la parte sobre los inversionistas interesados en nuestras tierras, su expresión cambió. He oído rumores, dijo finalmente. Rosario, la del molino, me contó que a su primo le ofrecieron una fortuna por sus tierras cerca del río. Dice que es para un hotel, un complejo turístico de lujo. Asentí. Don Eliseo piensa que están más interesados en lo que hay bajo la tierra. Minerales, quizás. ¿Y crees que realmente hay un tesoro en nuestras tierras? ¿Algo que dejó tu bisabuelo? No lo sé. Respondí honestamente, pero voy a averiguarlo. Si hay algo allí que pueda probar que esas tierras son nuestras, especialmente ahora que hay interesados en comprarlas, necesitamos encontrarlo. Dolores asintió lentamente. El viejo baúl de tu abuelo está en el desván. Nunca lo abrimos después de que falleció. Quizás allí haya algo. El baúl. Lo había olvidado por completo. Un antiguo baúl de madera que mi abuelo guardaba con celo, que trajo consigo cuando se mudó con nosotros en sus últimos años. Siempre dijo que contenía papeles viejos sin importancia, y respetamos su privacidad. Después de su muerte, el baúl quedó en el desván, entre cajas de ropa vieja y herramientas oxidadas. Voy a revisarlo ahora mismo, dije, ya dirigiéndome a la escalera que llevaba al desván. Te ayudaré, ofreció Dolores. 4 ojos ven más que 2. El desván estaba polvoriento y apenas iluminado por una bombilla desnuda que colgaba del techo. Movimos cajas y muebles viejos hasta encontrar el baúl en un rincón, cubierto por una manta desteñida. Era más pesado de lo que recordaba, y nos costó trabajo bajarlo hasta la sala. La cerradura estaba oxidada, pero aún funcionaba. Con una mezcla de nerviosismo y anticipación, inserté la vieja llave que había guardado todos estos años y abrí el baúl. El olor a papel viejo y a cuero nos recibió. El interior estaba lleno de documentos amarillentos, fotografías descoloridas, libros con las páginas hinchadas por la humedad. Durante las siguientes horas, Dolores y yo revisamos meticulosamente cada papel, cada fotografía, cada objeto. Encontramos las escrituras originales del rancho, fechadas en 1924, cuando la revolución ya había terminado y se estaba implementando la reforma agraria. El documento mencionaba los límites del terreno, incluyendo el Barranco de los Lobos como frontera este. También había cartas, muchas cartas. Algunas de mi bisabuelo a su familia durante la revolución, otras de compañeros revolucionarios. Pero lo más interesante fue un mapa, cuidadosamente doblado y guardado entre las páginas de una Biblia. Era un mapa de la región, dibujado a mano, con anotaciones en los márgenes. Mostraba el rancho, el barranco y algo más. Una cueva, marcada con una X roja, con una inscripción que decía, «El guardián descansa aquí». ¿El guardián?, preguntó Dolores mirando por encima de mi hombro. Mi bisabuelo, supongo, murmuré, estudiando el mapa. Si don Eliseo tiene razón, es donde murió, donde escondió lo que protegía. También encontramos una carta, la última que escribió mi bisabuelo, dirigida a su hijo, mi abuelo Joaquín. Era difícil de leer por la caligrafía apretada y la tinta desvanecida, pero con esfuerzo, pudimos descifrarla. Hijo mío, si estás leyendo esto, es porque no he sobrevivido para contarte en persona. Los federales me persiguen, y sé que no tengo mucho tiempo.
He escondido los documentos y objetos que me confiaron en la cueva del barranco. Confío su protección a los guardianes silenciosos, los lobos que han sido nuestros aliados sin saberlo. Cuando seas mayor, busca la cueva. Allí encontrarás no solo los papeles y objetos, sino también la prueba de que nuestra lucha no fue en vano. La tierra es nuestra, hijo. Defiéndela como yo la he defendido. Y recuerda, donde los lobos aúllan hay secretos enterrados. Tu padre, Emiliano. Leímos la carta varias veces, absorbiendo su significado. Era la confirmación de todo lo que don Eliseo me había contado. Tenemos que encontrar esa cueva, dije finalmente. Dolores me miró con preocupación. Manuel, no es tan simple. Han pasado casi 100 años. El paisaje ha cambiado. El barranco puede haberse erosionado. La cueva podría haberse derrumbado. Pero Rocco la encontró, insistí. O al menos encontró algo. ¿Y el lobo? Dolores, vi un lobo anoche. Un lobo real, no una alucinación. Ella tomó mis manos entre las suyas. Te creo. Pero debemos ser cuidadosos. Si los inversionistas están realmente interesados en esas tierras, si hay algo valioso allí, no serán los únicos buscándolo. Tenía razón, por supuesto. Necesitábamos ser discretos. Decidimos no hablar con nadie más sobre esto, ni siquiera con Miguel y Lucía por ahora. Lo último que queríamos era que los rumores se esparcieran por el pueblo. Esa noche, mientras todos dormían, salí sigilosamente al portal. Rocco estaba allí, como si me esperara. Me senté a su lado, contemplando las estrellas brillantes en el cielo claro de la sierra. «¿Sabes dónde está, verdad, amigo?», le susurré acariciando su lomo. «¿Puedes mostrarme el camino?». Como respuesta, Rocco se levantó, se estiró, y luego me miró expectante. Parecía decir, «Cuando estés listo, te llevaré». Al día siguiente, después del desayuno, le dije a Dolores que Rocco y yo iríamos a revisar el ganado en las partes altas. No era del todo mentira. Teníamos algunas cabras pastando en esa dirección. Pero mi verdadero propósito era explorar el área alrededor del barranco, buscar la cueva marcada en el mapa. El mapa era antiguo, y las referencias no siempre claras, pero entre eso y las indicaciones de la carta de mi bisabuelo, tenía una idea general de dónde podría estar la cueva. El barranco de los lobos, como lo llamaba el documento, era bastante extenso, serpenteando por varios kilómetros de terreno accidentado. La cueva debía estar en algún punto de sus paredes escarpadas. Rocco trotaba adelante, ocasionalmente deteniéndose para olfatear el aire o escuchar algún sonido distante. Yo lo seguía, confiando en su instinto. Si había algo que encontrar, él lo encontraría. Después de casi 2 horas de caminata, llegamos a una parte del barranco que no recordaba haber explorado antes. Era más estrecha que el resto, con las paredes casi verticales a ambos lados. La vegetación era más densa aquí, como si protegiera algo. Rocco se detuvo repentinamente, sus orejas erguidas. Luego, sin previo aviso, se lanzó hacia un grupo de arbustos espinosos que crecían contra la pared del barranco. Desapareció entre el follaje. «Rocco», llamé, preocupado. «Vuelve aquí». No hubo respuesta. Con un suspiro de frustración, me abrí paso entre los espinos, arañándome los brazos y la cara en el proceso. Al otro lado, para mi sorpresa, había un pequeño claro y, en la pared del barranco, una abertura. No era grande, apenas lo suficiente para que un hombre se agachara y entrara, pero definitivamente era una entrada a algo. Rocco estaba allí, sentado pacientemente, como si hubiera estado esperando toda su vida para mostrarme este lugar. «¿Lo encontraste?», murmuré, incrédulo. «¿Realmente lo encontraste?». La entrada estaba parcialmente oculta por la vegetación y los años de erosión. Sin la guía de Rocco, habría pasado de largo sin notarla. Me acerqué cautelosamente, consciente de que la estructura podría ser inestable después de tantos años. La abertura daba a un túnel oscuro que se adentraba en la tierra. Saqué mi linterna y apunté hacia el interior. El haz de luz reveló un pasadizo estrecho, con el techo lo suficientemente alto para que pudiera caminar ligeramente agachado.
Las paredes eran de piedra natural, con algunas maderas viejas aquí y allá que debieron servir como soporte en algún momento. ¿Qué opinas, amigo? ¿Entramos? Rocco no esperó una segunda invitación. Se adentró en el túnel con confianza, su cola moviéndose de un lado a otro, señal de que estaba emocionado y no temeroso. Lo seguí manteniendo la linterna en alto. El túnel no era largo, quizás unos 10 metros, y desembocaba en una cámara más amplia. Cuando mi luz iluminó el espacio, contuve el aliento. Era una cueva natural, ampliada y adaptada por manos humanas. Había restos de lo que parecía haber sido un campamento. Una manta raída en un rincón, un círculo de piedras que debió ser un fogón, latas oxidadas y otros desechos. En las paredes, para mi asombro, había dibujos, figuras de hombres con rifles, caballos y sí, lobos. Muchos lobos, dibujados con lo que parecía ser carbón o algún pigmento oscuro. Pero lo que captó completamente mi atención fue un rincón de la cueva, donde algo brilló bajo la luz de mi linterna. Me acerqué y vi una caja metálica, vieja y oxidada, pero sorprendentemente intacta, medio enterrada bajo tierra y piedras caídas. «Es esto», susurré. «Tiene que ser». Con manos temblorosas comencé a desenterrar la caja. Era pesada y estaba firmemente incrustada en el suelo, como si la tierra hubiera intentado reclamarla durante el último siglo. Rocco se acercó, olfateando con interés mientras yo trabajaba. Después de varios minutos de esfuerzo, finalmente logré liberarla. Era una caja de metal, similar a las que usaban los militares para guardar municiones, pero más pequeña, del tamaño de un libro grande. Tenía un candado, también oxidado, pero cuando lo toqué, se deshizo en mis manos. Años de humedad y el paso del tiempo lo habían debilitado completamente. Con el corazón latiendo fuerte en mi pecho, abrí lentamente la tapa. El interior estaba sorprendentemente bien conservado, protegido por lo que parecía ser un trozo de cuero envolviendo el contenido. Retiré el cuero con cuidado. Dentro había varios sobres amarillentos, documentos doblados, un pequeño libro encuadernado en cuero, y en el fondo, objetos envueltos individualmente en trozos de tela. Con delicadeza saqué uno de los sobres. Estaba sellado y dirigido simplemente a Familia Estrada. Con cuidado, lo abrí y saqué su contenido. Era un documento oficial, con sellos y firmas, fechado en 1914. A medida que leía, mi asombro crecía. Era una concesión de tierras, firmada por el mismo Pancho Villa, otorgando a Emiliano Estrada y sus descendientes la propiedad de un territorio mucho más extenso que el que yo conocía como nuestro rancho. Incluía no solo el área alrededor del barranco, sino también terrenos al norte y este que siempre había asumido que pertenecían a otras personas, o al gobierno. También había mapas detallados, cartas entre líderes revolucionarios mencionando a mi bisabuelo, y documentos que parecían ser listas de simpatizantes y colaboradores, exactamente como había dicho don Eliseo. Entre los objetos envueltos en tela encontré una medalla revolucionaria, algunas monedas de oro y plata, y un reloj de bolsillo grabado con el nombre Emiliano Estrada, y una fecha, 20 de noviembre de 1910, el inicio de la Revolución Mexicana. Pero lo más impactante fue una fotografía. Mostraba a un hombre joven, con un gran bigote y ojos intensos que me resultaban extrañamente familiares, vestido con el atuendo típico de los revolucionarios. Sombrero, cananas cruzadas sobre el pecho, rifle en mano. A su lado, sentado en el suelo, había un lobo grande, de pelaje oscuro. No un perro, sino claramente un lobo, mirando directamente a la cámara con la misma intensidad que el hombre. En el reverso de la fotografía, una inscripción, Emiliano y el Guardián, 1915. El Guardián, murmuré, recordando la anotación en el mapa. No se refería a mi bisabuelo, se refería al lobo. Miré a Rocco, que observaba la fotografía con la cabeza ligeramente inclinada, como si también estuviera procesando lo que veía. Por un momento, bajo la luz tenue de la linterna,
Sus ojos parecieron brillar con el mismo fuego que los del lobo en la fotografía. Pasé las siguientes horas revisando cada documento, cada objeto, absorbiendo la historia que contaban. La historia de mi bisabuelo, un hombre de confianza de Villa, encargado de proteger documentos cruciales para la causa revolucionaria. La historia de cómo, cuando fue herido y perseguido por los federales, encontró refugio en esta cueva, acompañado no por compañeros humanos, sino por un lobo que, por alguna razón que quizás nunca entenderíamos completamente, decidió quedarse a su lado. Los dibujos en las paredes contaban parte de la historia, escenas de batallas, de fugas a través de las montañas, y siempre, los lobos, vigilantes, protectores. Mi bisabuelo había pasado sus últimos días aquí, herido pero determinado a proteger lo que le habían confiado, dibujando su historia para que las generaciones futuras pudieran entenderla. Y lo más importante, los documentos de propiedad. Según estos papeles oficiales y legítimos a pesar de su antigüedad, nuestro rancho era casi el doble de lo que siempre habíamos creído. Incluía todo el área alrededor del barranco y más allá, precisamente la zona que, según don Eliseo, interesaba tanto a los inversionistas extranjeros. «Tenemos que proteger esto», le dije a Rocco, mientras guardaba cuidadosamente los documentos en mi mochila. «Tenemos que proteger nuestra tierra como lo hizo él». El sol ya comenzaba a ponerse cuando salimos de la cueva. Había pasado mucho más tiempo del que pensaba examinando el contenido del cofre, y Dolores estaría preocupada. Pero no me arrepentía. Había descubierto no solo la historia de mi familia, sino también la verdadera extensión de nuestras tierras y el legado que debía proteger. Mientras caminábamos de regreso, un movimiento entre los árboles captó mi atención. Me detuve, aguzando la vista. Por un instante, creí ver la silueta plateada de un lobo, observándonos desde la distancia. Pero cuando parpadeé, había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. «Gracias», dije en voz alta al bosque, al viento, a los espíritus de las montañas. «Gracias por proteger nuestro legado». Rocco a mi lado aulló suavemente, un sonido que nunca antes le había oído hacer. No era el ladrido de un perro, sino el aullido de un lobo. Un saludo a sus ancestros, quizás, o una promesa de continuar la guardia que habían mantenido durante generaciones. Al llegar al rancho, Dolores me esperaba en el porche, visiblemente aliviada de verme regresar. Su expresión cambió al notar mi estado, cubierto de tierra y telarañas, pero con una expresión de triunfo que no podía ocultar. «¿Lo encontraste?», dijo. No era una pregunta. «Lo encontramos», corregí acariciando la cabeza de Rocco. «Y es más de lo que imaginábamos, Dolores, mucho más». Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, Dolores y yo extendimos los documentos sobre la mesa de la cocina. Le mostré los mapas, las cartas, los títulos de propiedad. Le conté sobre los dibujos en la cueva, la medalla, las monedas, y especialmente sobre la fotografía de mi bisabuelo con el lobo. «Es como si fuera el mismo que vi la otra noche», le dije, mostrándole la imagen. El mismo porte, la misma mirada. Dolores estudió la fotografía con asombro. «No pueden ser el mismo lobo, Manuel. Han pasado más de 100 años. No el mismo individuo, claro que no. Pero quizás la misma familia, los mismos descendientes». Don Eliseo dijo que los lobos nunca abandonaron su promesa. Quizás han estado ahí vigilando, generación tras generación como nosotros. Era una idea fantástica, casi mística, pero después de lo que había visto y descubierto, ya no me parecía imposible. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Dolores, mirando los documentos de propiedad. «Según esto, buena parte de las tierras que creíamos que pertenecían a otros son legalmente nuestras. Primero debemos legalizar todo», dije. «Llevar estos documentos a un notario, hacer que los reconozcan oficialmente. Luego, hablar con las personas que han estado viviendo o trabajando en esas tierras sin saberlo. No quiero expulsar a nadie,
pero sí establecer claramente que nos pertenece, especialmente ahora que hay interesados en comprar. ¿Y los inversionistas? Les diremos que no está en venta. Ninguna parte del rancho lo está, especialmente no el barranco ni la cueva. Dolores tomó mi mano. No será fácil, Manuel. Esos hombres tienen dinero, poder, y la tentación será grande cuando veamos las cifras que ofrecen. Tenía razón. Para una familia de rancheros como nosotros, la oferta que seguramente harían esos inversionistas podría parecer una fortuna, el tipo de dinero que podría asegurar el futuro de nuestros hijos, permitirnos una vejez cómoda. Pero no es solo tierra lo que estaríamos vendiendo, respondí finalmente. Es historia. Es el legado de un hombre que luchó y murió por esto. Es el hogar de criaturas que han guardado nuestros secretos por generaciones. Miré hacia donde Rocco dormitaba junto a la puerta. Es nuestro hogar, Dolores, y algunas cosas no tienen precio. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Visité al notario en el pueblo grande, a 2 horas de camino, llevando los documentos originales y explicando su procedencia. El hombre, un profesional serio con décadas de experiencia, quedó fascinado con el hallazgo. Estos documentos son completamente legítimos, señor Estrada, confirmó después de estudiarlos detenidamente. Las firmas, los sellos, todo es auténtico. Con estos papeles, usted puede reclamar oficialmente todas las tierras descritas aquí. Prepararé los documentos necesarios para actualizar los registros de propiedad. También visité a don Eliseo nuevamente, para contarle lo que había descubierto. El anciano sonrió con satisfacción como si hubiera sabido todo el tiempo lo que encontraría. Los lobos cumplieron su promesa, dijo simplemente. Ahora te toca a ti cumplir la tuya. Protege la tierra, Manuel. Protege la historia. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores sobre mi descubrimiento llegaran a oídos de los interesados. Una mañana, mientras trabajaba en el corral, un vehículo lujoso, fuera de lugar en los caminos polvorientos del rancho, se detuvo frente a la casa. 2 hombres descendieron, uno vestido con un traje caro, claramente de la ciudad, y otro con ropa de campo pero de calidad, probablemente un intermediario local. Rocco, que estaba a mi lado, se tensó inmediatamente. Un gruñido bajo vibró en su garganta. Tranquilo, amigo, le dije, acariciando su lomo. Vamos a ver qué quieren, aunque creo que ya lo sabemos. Me acerqué a los recién llegados, consciente de mi aspecto, sucio de trabajar con los animales, con ropa gastada y botas enlodadas, un contraste marcado con el traje impecable del hombre de la ciudad. Buenos días, saludó el intermediario, que reconocí como Carlos Mendoza, un antiguo ranchero que ahora trabajaba para varias empresas comprando tierras. Don Manuel, le presento al licenciado Alejandro Torres, representante de Inversiones Globales. Señor Estrada, el licenciado Torres extendió su mano, que estreché brevemente. Es un placer conocerlo finalmente. He oído mucho sobre su rancho. ¿En serio? Respondí, manteniendo un tono neutro. No sabía que mi pequeña propiedad fuera tema de conversación en las grandes ciudades. Torres sonrió, una sonrisa practicada que no llegaba a sus ojos. Oh, nos interesamos por toda la región. Este valle tiene un gran potencial que apenas comienza a ser explorado. Mi rancho no está en venta, licenciado, dije directamente, ahorrándole el discurso que seguramente había preparado. Si eso es lo que venía a proponer, me temo que ha hecho un viaje en vano. Su sonrisa vaciló por un segundo, pero se recuperó rápidamente. Entiendo su apego a estas tierras, señor Estrada. Son su hogar, su legado familiar. Pero al menos permítame explicarle nuestra propuesta. Creo que encontrará nuestra oferta muy generosa. Estaba a punto de insistir en mi negativa cuando Dolores apareció en el portal de la casa. Manuel, llamó, ¿por qué no invitas a los señores a pasar? Les prepararé café. Era su manera de recordarme las buenas maneras, incluso con visitantes no deseados. Suspiré internamente. Por supuesto, por favor pasen. Una vez en la sala,
Sentados con tazas de café humeante que Dolores sirvió antes de discretamente retirarse, Torres sacó un portafolio de cuero y comenzó su presentación. Inversiones Globales está interesada en desarrollar un proyecto ecoturístico en esta región, explicó, mostrando folletos brillantes con imágenes de hoteles lujosos integrados en paisajes naturales. Cabañas de lujo, senderos para caminatas, actividades de aventura, todo respetando el entorno natural, por supuesto. Por supuesto, repetí, sin ocultar mi escepticismo. Su rancho, señor Estrada, ocupa una posición estratégica. El barranco, en particular, ofrece vistas espectaculares que serían perfectas para nuestro proyecto principal. Estamos preparados para ofrecerle. Mencionó una cifra que, efectivamente, era astronómica para alguien como yo. El tipo de dinero que cambiaría por completo nuestras vidas. Por un momento, no pude evitar imaginar lo que podríamos hacer con tanto. Pagar la universidad de los niños, comprar un rancho más pequeño pero más moderno, viajar, vivir sin preocupaciones económicas por primera vez en nuestras vidas. Torres, interpretando mi silencio como interés, continuó. Además, podríamos garantizarle empleo en el nuevo complejo, tanto a usted como a su familia. Mantendría la conexión con la tierra, pero sin las dificultades del trabajo de rancho. Rocco, que había estado echado a mis pies, se levantó repentinamente y emitió un gruñido apenas audible. Sus ojos estaban fijos en Torres, y no había nada amigable en su mirada. Mi perro no parece impresionado con su oferta, comenté. Torres lanzó una mirada nerviosa hacia Rocco. Los animales sienten cuando hay cambios en el aire. Es natural que esté inquieto. O quizás siente cuando alguien no está siendo completamente honesto, respondí, inclinándome hacia adelante. Licenciado Torres, ambos sabemos que no están interesados en construir cabañas turísticas en el barranco. Lo que les interesa está bajo tierra, ¿no es así? Los minerales, quizás la plata que se rumorea existe en estas montañas desde la época colonial. La sorpresa en su rostro fue fugaz pero reveladora. No esperaba que un simple ranchero como yo estuviera al tanto de sus verdaderas intenciones. No sé de dónde saca esa idea, dijo, intentando mantener su compostura. Nuestro proyecto es exactamente como lo he descrito. En cualquier caso, intervine. Mi respuesta es no. El rancho no está en venta, ni ahora ni nunca. Y por cierto, licenciado, quizás le interese saber que recientemente he actualizado los registros de propiedad de mis tierras. Incluyen áreas que antes no estaban claramente delimitadas, incluyendo todo el barranco y terrenos bastante más allá. Esta vez no pudo ocultar su desconcierto. ¿De qué está hablando? Los registros que revisamos indicaban claramente los límites de su propiedad. Los registros estaban incompletos, expliqué. Pero afortunadamente encontré los documentos originales, firmados durante la Revolución, que establecen los verdaderos límites. El notario ya ha certificado su autenticidad. Torres y Mendoza intercambiaron miradas tensas. Claramente esta era una complicación que no habían previsto. Podríamos revisar esos documentos, sugirió Torres, intentando recuperar el control de la situación. A veces los papeles antiguos no tienen la validez legal que se piensa. Nuestra empresa tiene excelentes abogados que podrían ayudarle a aclarar cualquier malentendido. No hay ningún malentendido, licenciado. Los documentos son legítimos y ahora están debidamente registrados. Si su empresa tiene alguna duda, puede consultar con las autoridades correspondientes. El ambiente se había vuelto tenso. Rocco permanecía alerta, su mirada nunca abandonando a Torres, quien finalmente dejó su taza de café y comenzó a guardar sus folletos. Veo que ha tomado una decisión, señor Estrada. Es una lástima. Nuestra oferta representaba una oportunidad única para usted y su familia. Tenemos todo lo que necesitamos aquí, respondí simplemente. Cuando los dos hombres se marcharon, Dolores vino a mi lado mientras observábamos el vehículo alejarse por el camino polvoriento. ¿Crees que se darán por vencidos tan fácilmente?, preguntó. No, admití.
Volverán o intentarán otro enfoque. Hay demasiado en juego para ellos. Pero yo estaba preparado para defender lo nuestro, como lo había hecho mi bisabuelo antes que yo, con la diferencia de que yo no estaba solo. Tenía a mi familia, a la comunidad que comenzaba a enterarse y apoyarme, y tenía a Rocco, cuyo linaje parecía entrelazado con el de nuestra tierra de maneras que apenas empezaba a comprender. Como anticipé, no fue el final. En las semanas siguientes, hubo más visitas. Otros representantes de la empresa, funcionarios locales repentinamente interesados en revisar nuestros títulos de propiedad, incluso un supuesto historiador que quería examinar los documentos revolucionarios que habíamos encontrado. Pero cada intento se encontró con la misma respuesta firme. La tierra no estaba en venta. Los documentos eran legítimos, y nuestra determinación inquebrantable. La tensión llegó a su punto máximo cuando, una noche, escuché a Rocco ladrar furiosamente fuera de la casa. Al salir, vi luces en la distancia, cerca del barranco. Alguien estaba allí, en nuestras tierras, en plena oscuridad. «Quédate aquí», le dije a Dolores, tomando mi escopeta. «Y llama a Miguel. Puede que necesite ayuda». Rocco y yo nos dirigimos hacia las luces, moviéndonos silenciosamente entre los árboles. A medida que nos acercábamos, pude distinguir a varios hombres con linternas, examinando el terreno alrededor del barranco. Reconocí a uno de ellos como un técnico que había venido con Torres en su segunda visita, supuestamente para explicar los beneficios ambientales del proyecto turístico. Estaban tomando muestras de tierra, haciendo mediciones, claramente realizando un estudio del terreno sin permiso, en propiedad privada, en plena noche. «Esta es propiedad privada», anuncié, saliendo de entre los árboles con la escopeta en alto, no apuntando directamente a ellos pero dejando clara la advertencia. «Están cometiendo un delito». Los hombres se sobresaltaron, claramente sorprendidos de ser descubiertos. Rocco, a mi lado, gruñía amenazadoramente, listo para saltar al menor indicio de peligro. «Señor Estrada», el técnico intentó mantener la calma. «Solo estamos haciendo un estudio preliminar, nada invasivo». «Sin mi permiso, de noche a escondidas», respondí. «Tienen 2 minutos para recoger sus cosas e irse, o llamaré a las autoridades». Parecían dispuestos a discutir, pero en ese momento se escuchó un sonido que heló la sangre de todos, un aullido, largo y profundo, proveniente del barranco. No era Rocco. Él estaba a mi lado, tan sorprendido como yo. Luego, otro aullido respondió desde la dirección opuesta. Y otro más. De repente, pareció que estábamos rodeados por una manada invisible de lobos, sus aullidos resonando entre las paredes del barranco, multiplicándose en la noche. Los hombres palidecieron. El miedo supersticioso es poderoso en estas montañas, incluso para aquellos que se consideran modernos y racionales. «Es mejor que nos vayamos», murmuró uno de ellos, ya recogiendo apresuradamente su equipo. «Los lobos están extintos en esta región», intentó argumentar el técnico, pero su voz temblaba. «Es solo el eco, o coyotes». Otro aullido, este más cercano, más potente, destruyó cualquier pretensión de racionalidad. Los hombres prácticamente huyeron, dejando parte de su equipo en su prisa por alejarse. Cuando se fueron, me quedé allí, con Rocco a mi lado, escuchando cómo los aullidos se desvanecían gradualmente hasta que solo quedó el silencio nocturno habitual. «Gracias», dije nuevamente al viento, a la noche, a los guardianes invisibles que parecían seguir cumpliendo su promesa centenaria. Rocco, sentado a mi lado, levantó su hocico y emitió su propio aullido, un sonido que vibró con las mismas notas ancestrales que habíamos escuchado, como si respondiera a un llamado que solo él podía entender completamente. Los días siguientes trajeron un cambio inesperado. Corrió la voz sobre el incidente nocturno, sobre los aullidos de los lobos fantasma, sobre cómo habían ahuyentado a los intrusos. En un lugar como el nuestro, donde las leyendas y la realidad a menudo se entrelazan,
La historia adquirió rápidamente dimensiones míticas. La gente del pueblo comenzó a hablar de la maldición de los lobos, de cómo protegían las tierras de los Estrada contra aquellos que querían profanarlas. Algunos incluso juraban haber visto lobos plateados rondando el barranco a la luz de la luna. Para mi sorpresa, este temor supersticioso resultó ser una protección más efectiva que cualquier documento legal o amenaza de acción judicial. Los empleados locales se negaron a trabajar para la empresa en tierras malditas. Los intermediarios comenzaron a distanciarse del proyecto. Incluso los funcionarios que habían mostrado disposición a revisar nuestros títulos de propiedad repentinamente perdieron interés. Finalmente, un mes después del incidente, recibimos una carta formal de Inversiones Globales. En un lenguaje corporativo y distante, informaban que habían decidido redirigir sus intereses de desarrollo hacia otras áreas con mayor potencial y menor complejidad regulatoria. Habíamos ganado. La tierra seguiría siendo nuestra, el legado de mi bisabuelo permanecería intacto, y los secretos del barranco continuarían protegidos. Esa tarde, después de recibir la noticia, Rocco y yo caminamos juntos hasta el barranco. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo las montañas de dorado y naranja. Nos sentamos al borde, contemplando el paisaje que generaciones de mi familia habían llamado hogar. «Lo logramos, amigo», le dije, acariciando su lomo. «Gracias a ti, a los lobos, a todos los guardianes que han protegido este lugar durante tanto tiempo». Como respondiendo a mis palabras, un lobo solitario apareció en la distancia, su silueta recortada contra el cielo del atardecer. Nos observó durante un largo momento, inmóvil y majestuoso, antes de desaparecer entre los árboles. Rocco no ladró ni se sobresaltó. Simplemente observó al lobo con una especie de reconocimiento tranquilo, como si saludara a un familiar lejano. En ese momento, sentí una conexión profunda con todo lo que me rodeaba. La tierra bajo mis pies, el cielo sobre mi cabeza, el perro a mi lado, y sí, incluso el lobo que acababa de desaparecer. Todos éramos parte de una historia más grande, un tejido de vidas y promesas que se extendía a través del tiempo. Donde los lobos aúllan hay secretos enterrados, había dicho mi abuelo. Ahora entendía que no se refería solo a tesoros físicos o documentos escondidos. Se refería a la sabiduría que viene de escuchar a la tierra, de respetar sus ritmos y sus guardianes, de entender que somos solo custodios temporales de algo mucho más antiguo y duradero que nosotros mismos. El aullido de la tierra había sido escuchado, y nosotros, los Estrada, junto con nuestros fieles compañeros, seguiríamos escuchándolo por generaciones.